bendición este día. Poder juntos compartir este domingo 17 de abril 2022. Un año donde aún tenemos las secuelas de disturbios, preocupaciones, eventos que no entendemos todavía, plagas, cosas que no estábamos acostumbrados a ver tan seguido, ¿verdad? Y apenas estamos en un nuevo año y trae consigo otros desafíos. Pero en medio de esto y de tanta incertidumbre y en medio de tantos desafíos, preocupaciones, hay una noticia que continúa sonando, que continúa sonando con sus decibeles bien altos. Y es que el sepulcro no pudo sostener a una persona, ¿verdad? Los lienzos fue lo único que quedó en su sepulcro. Y los lienzos los dejó porque cuando Él resucitó, se desconectó de todo lo que lo ataba a la humanidad. No se llevó ni los lienzos para que supiéramos que se hizo hombre hasta el día que murió. Después, cuando murió y resucitó, su desconexión con la humanidad terminó. Para que entendamos el valor de que es el único Dios que descendió por nosotros. Cuando estaba en la santería, le ofrecía animales a Ubabalu, a Babalú, a los santos africanos. Le ofrecíamos animales, sangre. No pasaba nada. Ahí estaban ellos pidiendo sangre, pidiendo animales, pidiendo sacrificios, pidiendo dinero. Pero me iba para mi casa igual a como entré a ese lugar, con mis pecados, mortificándome todos los días. Así como la esposa de Potifar mortificaba a José todos los días. Me mortificaba el pecado y me vencía, ¿verdad? Pero llegó el punto en que Jesucristo me llamó, me rescató, y con su vida pasó lo mismo. Amén. Ahí creemos en dos resurrecciones, hermanos. La que ocurre cuando Jesús te llama y nos resucita, ¿verdad? De nuestra vana y vil y mundana manera de vivir. Y la otra que veremos, que no la hemos visto todavía nosotros, cuando seremos levantados con Él para reinar. ¡Aleluya! Así que hoy celebramos eso con gozo. Lo celebramos con gozo. ¡Aleluya! Padre, gracias, porque ya vivimos los que estamos acá, y oro para que todos la hayamos vivido ya, la primera resurrección. Y si no han vivido esta primera resurrección, algunos de los acá presentes, Señor, te pido que en este día tú te manifiestes a sus vidas, Señor, y ellos te reciban en sus corazones, se arrepientan de sus malos caminos y por la gracia sean salvos. Señor, mientras esperamos la segunda resurrección, no paramos de adorarte, de proclamar a este mundo que hay esperanza y que tú no eres verdad, sino que tú eres la verdad. Por eso en este día, Señor, lo creemos y lo gritamos a los cuatro vientos en Southwest Florida, al norte, al sur, al este, al oeste. Señor, tú resucitaste, Señor, y nos has dado una nueva vida, Señor. Así que te damos gracias por eso, Dios. Tu nombre sea exaltado en este día, Señor. Te damos loor, te damos alabanza, te damos gloria, pues solamente tú la mereces, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta tarde. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú eres muy bueno, Dios. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, es un gozo poder en este día adorar el nombre del Señor y juntos poder adorarle. Gracias a Dios por este grupo alabanza. Les amamos muchísimo y es una bendición escuchar esas baquetas ahí. Tac, tac, tac. Vamos, aleluya. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Así que es una bendición poder adorar el nombre del Señor en este día.
Hermanos, queremos agradecer a todo hermano, cada que estuvo ayer y aunque no estuvo, pero que estuvo orando, ¿verdad? O que estuvo pendiente por ayer este evento que nos unimos en el condado Lee, en el parque y recreación, con ellos, a unirnos en su actividad, en su programa, ¿verdad? Pero en medio de eso pudimos hablarles a algunos del Señor. Algunos veían el estandarte, el banner de la iglesia y decían servicio en español. Y algunos le preguntaron a Rolando, que estaba en la entrada, en la mesa de registración, que si ya Summit tenía servicios en español, ¿verdad? Y o sea, que hay personas que conocen de la congregación en inglés y eso es bueno. Y a otros pudimos acercarnos y hablarles del Señor. En la próxima quisiera que estemos aún más agresivos todavía, ¿verdad? Que estemos un poco más intencional todavía, que nos acerquemos un poco más a los niños, a las personas, para hablarles más del Señor. Hoy es un día especial y es un gozo verles acá. Es un día maravilloso. Y lo celebramos, hermanos, porque Dios nos ha dado suficientes razones para celebrar. Amén. Así que el hecho que hayas llegado acá, ¿verdad? No te vas a ir como llegaste. Te vas a ir bendecido porque adorar el nombre del Señor entre la multitud de los santos es una bendición. Y ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Amén. Así que es un gozo en este día celebrar su resurrección. Hoy vamos a estar viendo varios textos. Vamos a estar un poco panorámicos hoy, pero después vamos a entrar como una lupa, como un zoom in, ¿verdad? Que entra y logra maximizar o amplificar, ¿verdad? Un texto para que nos ministre y nos hable. Damos gracias al Señor por este día. Y vamos a estar ahí en su palabra, en su Biblia. Vamos a estar viendo ahí, si usted puede buscar conmigo en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en este día. Mateo capítulo 28. Y como lo tengan, entonces esperan un momento ahí. Hoy queríamos transmitir el servicio por YouTube. Hubo sus dificultades ahí, no sé. Pero veremos después cómo se puede arreglar, ¿verdad? Así que, pero qué bueno que están aquí en vivo y al directo. Nosotros, ¿verdad? Y los hermanos lo verán también después cuando arreglemos esa situación. Hermanos, uno de los recursos que Dios ha usado para que la historia del Evangelio prevalezca, perdure hasta nuestros días, es la comunicación y la transferencia, ¿verdad? La comunicación del Evangelio de generación en generación. Por años los mismos hebreos, los padres educaban a los hijos a sus hijos y así continuamente, ¿verdad? Hasta que vemos que los mismos cristianos del tiempo de Jesús, todos los judíos manejaban la historia y podían hacer la historia a sus hijos porque transmitían las historias de generación en generación. En su libro clásico, Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otros libros muy buenos como Mero Cristianismo y otros más, él en este libro él se recrea la historia entre dos demonios, uno llamado Orugario, ¿verdad? Y Escrútopo, que es su tío. Y dice una porción del libro: en este libro había un complot diabólico para evitar que las generaciones dialoguen y así expongan sus mutuos errores a las otras generaciones. El experimentado demonio Escrútopo, que es un ser ficticio de la historia, recomendaba a su querido sobrino Orugario, otro demonio, a aislar a cada generación de los demás, porque cuando el conocimiento circula libremente entre unas épocas y otras, existe siempre el peligro de que los errores característicos de una generación
puedan ser corregidos por la otra generación. Así que hay una intención que él está ilustrando, ¿verdad? De esta forma, como una novela, para que veamos la importancia de que lo que tú y yo le compartimos ahora a nuestros hijos sobre el evangelio, hay una intención del diablo de que eso se quede y que no pase a sus hijos en continuidad. Porque entonces las generaciones, la cuarta y la quinta generación va a escuchar el evangelio de sus abuelos. Así que en esta historia él recrea esa intención del enemigo y es una realidad. Pero Dios, que es el que se mueve a través de la historia, es el que ha hecho posible que la historia de la resurrección llegue a nuestros días. Amén. Porque tenemos la palabra más fiel, ¿verdad? Y la promesa más fiel y real, inerrante, ¿verdad? Que podemos tener, que es su palabra. Así que el Señor, hermanos, en su crucifixión que celebramos el viernes, nuestro Señor fue puesto en la cruz en la mañana. A las 12, es decir, al mediodía, el hombre había hecho todo lo que pudo hacer contra el Hijo de Dios. Entonces, a la hora del mediodía, se produjo una gran oscuridad y la cruz se convirtió en un altar. Esa es la verdad, hermano. Ellos pensaban que la cruz era un instrumento de muerte, y sí lo era. Pero tú y yo ahora vemos que la cruz se convirtió, se tornó en algo más sagrado, en un altar. Y cuando el autor, o sea, Romanos capítulo 12, Pablo está hablando en Romanos 12, básicamente nos está diciendo lo que el mundo dice de ustedes, que están entontecidos con el evangelio, que ustedes están ahora en la bobería, que ustedes están perdiendo el tiempo, que ustedes están leyendo un libro que no produce nada, que es la Biblia. ¿Por qué pasan tanto tiempo leyendo la Biblia? Hermanos, ellos nos están crucificando, pero tú y yo nos estamos ofreciendo un altar al Señor. Por eso Romanos 1 y 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y después le pone dos palabras, hermanos, que son de bendición, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Así que la cruz se convirtió en un altar, la cruz del medio, no las otras dos cruces. La cruz del medio se convirtió en un altar, y de ese altar bebemos todos hoy. Aleluya. De su sangre derramada ahí bebemos hoy nosotros. Cuando vemos los evangelios, para poder entender, hay muchos eventos que ocurren en la resurrección del Señor y como que nos pueden confundir, y lo mejor es poner los 4 evangelios de frente. Poner las 4 Biblias, que usted abra 4 Biblias o busque una aplicación como Logos, ¿verdad? O la Biblia paralela, pero que usted pueda abrir los 4 evangelios para que haya una secuencia y que escuchemos la opinión de cada escritor para unir mejor una secuencia cronológica. Porque hay muchos eventos que nos pueden confundir. Unos dicen que habían 2 ángeles, otros que había uno, ¿verdad? Uno dice que la piedra se corrió. Entonces, si Jesús está dentro, ¿para qué se corrió la piedra? Uno dice que los ángeles estaban sentados dentro, otro dice que el ángel se sentó encima de la piedra, ¿verdad? Y la variedad de versiones no es discrepancia, es que ocurrió y es veracidad. Amén. Es que no hubo no se confabularon, ¿verdad? Para recrear un escenario, sino que estaban dando su versión según lo que habían indagado y descubierto y lo que los 2 testigos, ¿verdad?, Juan y Mateo, habían vivido. Así que las diferencias, hermanos, no es discrepancia. Nos habla de la realidad de su resurrección y nos habla de que realmente Jesús resucitó. Ahora, hay los 4 evangelios
tienen un evento en común. Los 4 evangelios tienen un evento en común. Y el primero es que mientras Jesús era sepultado, varias mujeres lo observaban. Esto lo dice en Mateo 27, del 57 al 61. Esto lo dice en Marcos 15, del 42 al 47. Y esto lo dice en Lucas 23, 50 al 56. Y en Juan 19, 38 al 42. Este es el único evento que los 4 evangelios registran, ¿verdad?, que ocurrió. Que mientras era sepultado, varias mujeres lo observaban. Y Dios usó esto, porque hermano, qué mejor herramienta de Dios para comunicar a todo un pueblo que Jesús había resucitado que no fueran las mujeres. ¿Verdad? Las mujeres hacían falta. Hermanos, hoy en día hay mucha discrepancia con el ministerio de la mujer. Estas mujeres entendieron su ministerio: anunciar a Jesús y anunciar a los apóstoles y a este mundo que Él había resucitado. Pero hoy tenemos un entendimiento distorsionado de lo que es realmente el evangelio. Por eso hay tanta dificultad, ¿verdad? Que si la mujer debe predicar, que si no debe predicar, que si el apóstol Pablo dijo, es cierto. Pero hay una función, hermanos, que la mujer tiene maravillosa: anunciar a Cristo y criar a sus hijos en el evangelio glorioso cada día de sus vidas, amar a su esposo y compartir el evangelio con sus hermanas, con sus amigas, servir en la iglesia. Este ministerio, hermanos, es un privilegio. Así que el evento que estamos viendo ahora mismo, que están los 4 eventos registrados, es que Jesús es sepultado y varias mujeres observaban. Hay un segundo evento y se encuentra en 3 evangelios nada más. Y es: las mujeres que aún están en la tumba ven a 2 ángeles que les dicen que Jesús ha resucitado y que les ordenan que digan a los discípulos que vayan a Galilea. Está en Mateo 28, del 5 al 7, Marcos 16, 2, no lo busquen ahora, Lucas 24, del 1 al 8. Amén. Quiero que usted vea, para que veamos de forma panorámica todos los 4 evangelios, lo que van diciendo, registrando la resurrección de nuestro Señor. Noten que ahora también las mujeres están siendo protagonistas de este evento. Tercero, Pedro y Juan corren a la tumba, ven que está vacía y encuentran los lienzos. Pero Pedro y Juan no corren porque tenían fe. Pedro y Juan corrieron porque tenían curiosidad, ¿verdad? Y el evangelio de Mateo dice que ellas vinieron y les dijeron: el cuerpo del Señor ha sido llevado, no está en la tumba. O sea, no dijeron resucitó. Dicen: el cuerpo de nuestro Señor no está en la tumba, se lo han llevado. Y dice: y Pedro y Juan fueron corriendo y cuando vieron, creyeron. No creyeron que resucitó, creyeron que se lo habían llevado. Así que yo quiero hoy decirte algo. En el evangelio, Dios no nos está llamando a confirmar las cosas que Dios ha dicho. Hay cosas que Dios nos está llamando a creerlas, ¿verdad? Y a creerlas por la fe en su palabra. El tercer evento que vemos, el cuarto ya, es que Jesús enseña las Escrituras a sus discípulos y promete enviar el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Lucas 24 y en Hechos 1. Pero hoy vamos a estar leyendo, que busquen su Biblia ahí, Mateo 28, del 1 al 10. Estaba aquí leyendo se me olvidó la palabra impresa. Mateo 28, del 1 al 10. Y quiero que veamos, hermano, ahí, porque vamos a estar viendo Mateo 28 y también vamos a leer Levíticos 23 y 1 Corintios 15 en este día. Leemos en su palabra. Así que usted tenga listo ahí Corintios 15, 1 Corintios 15, también para leer. Mateo 28 dice su palabra, del verso 1 al verso 10.
Y pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos en esta hora, Dios, que nos des la bendición, Señor, de que ella, Señor, hable a nuestras vidas y nos transforme hoy un poco más, conforme, Señor, a la imagen de tu Hijo, a la medida de la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Un varón que no anda vacilando entre el mundo y Dios, sino que está definido por la convicción de que le has llamado con el propósito eterno de vivir para ti, Señor. En este día, Dios, ilumínanos con tu palabra a través de tu glorioso Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El viernes fui a pelarme y estaba ese día la barbería llena. Estaban 7 barberos, todos ocupados, y como 5 personas esperando ahí para entrar, como última cita ahí para ir a pelarse. Y estaban hablando de tantas cosas que decía: Señor, qué palabras tan huecas. ¿Cómo yo introduzco aquí algo sobre resurrección, sobre Easter? Y estaba este joven pelándome, nacido en Nueva York, pero de padres boricuas. Y él estaba hablando ahí de un juego, de ir a ver el juego. Y decía: bueno, ¿qué juego? Pero bueno, aprendí después que cada vez que los americanos o alguien dice vas a ver el juego, se habla de baloncesto. Uno piensa: bueno, ¿de qué? Porque hay tantos deportes. ¿Será béisbol? ¿Será fútbol americano? ¿Será hockey? ¿Qué será? Uno filtra las cosas conforme a como piensa, pero puede ser otra cosa que se esté hablando. Y uno perdido porque no estás asociado culturalmente con lo que está pasando. Y le pregunto: ¿qué juego? ¿De qué juego hablas? Y dice: no, Miami Heat, que está en las semifinales. Y voy a Miami a ver el partido. Bueno, entonces le dije: ¿cuándo? Dice: no, el domingo. Le dije: ok. Yo dije: wow, esta gente está desconectado de Easter. Y dije: ok. Entonces digo: bueno, voy a hablarle bajito, voy a preguntarle bajito, porque él tenía un acento, los decibeles tenía bien alto, todo lo que decía era bien alto, todo el mundo escuchaba ahí. Entonces le dijo, o sea, le comparto y le pregunto: ¿sabe qué significa Easter? Pero bajito, porque quería, ¿sabe? Como que hablar con él solo, no quería. Y este hombre ha dicho ahí a plena voz alta, que todo el mundo lo escuchó: que si yo sé qué significa Easter. Claro que no. Y ok. Entonces varios barberos miraron para decir: bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Ellos estaban hablando otras cosas. Y entonces le dije: mira, en Easter una ley natural
fue quebrada. Todo eso en inglés, así que el Señor me dio ahí también la sabiduría para decir esas palabras. Y dice, una ley natural fue quebrada en Easter. Sí, la ley de la muerte. Dice, oh, that's cool. ¿Está bueno eso? Y díceme, tú ves, eso me da más motivo para ir a juego de baloncesto. Y yo, ya. Entonces, digo, ok. Y dígole, ¿y sabe quién fue el que rompió esa ley natural? Dice, no. Dígole, Jesús. Dice, oh, yo nunca había oído eso, man. Hermano, yo me sorprendí de cuánta gente uno asume que han escuchado la verdad del evangelio y no lo han escuchado. Dice, yo nunca había escuchado eso de que Jesús rompió la ley de la muerte y resucitó. Dice, ¿está bueno eso? Me dijo, de todas maneras me voy para el juego, lo que ahora me voy con más alegría, porque sé que ese día alguien cool destruyó la ley de la muerte. Escucha. Y dije, Dios mío, pero ¿verdad? Y le dije, bueno, ese Jesús resucitó y por él celebramos la resurrección. Y ese Jesús transformó mi vida y aún me sigue transformando. Porque quien rompe una ley de la muerte significa que puede romper otras cosas entonces. Tiene poder y autoridad para hacer, deshacer, formar y deformar, transformar y reformar. Él dijo, está bueno eso. Entonces me dijo, háblame un poco más de eso. Pero ya estábamos yendo al final ya. Entonces en ese momento empiezan a decir, feliz cumpleaños, en inglés, ¿sabe? Para mí, yo digo, pues si no es mi cumpleaños. Es que él cumplía años ese día. Entonces él está detrás de mí, contento con su cumpleaños. Y bueno, después él estaba alegre de que escuchó esa noticia, de que alguien cool había, resucitado entre los muertos y había roto una ley natural. Yo le dije, ojalá y te encuentres en tu camino para Miami con Jesús, el Salvador. ¿Verdad? Y hermanos, es tiempo de que tú y yo proclamemos el evangelio a toda persona. Mira, compártele el evangelio al que te hace los taxes, al chofer con el que vas para Uber o Lyft. Compártele el evangelio al que te hace un trámite de negocio. Compártele el evangelio al que trabaja contigo, aunque sabes que a veces te lleva la roja y manejas mal. Está bien. Trata de agradar más al Señor también. Pero comparte el evangelio. Compártelo. Cuando no compartimos el evangelio, comenzamos a introducirnos en una cúpula, una cápsula cristiana que con el tiempo se va apagando. Porque lo que no fluye como río se estanca como cisterna. Escucha, hermano. Lo que no fluye como un río de agua viva se estanca como cisterna, y el agua de cisterna con el tiempo se llena de elementos, suciedad, se estanca. Así que comparte el evangelio. Hay veces que no vas a saber ni qué decir, pero empieza, y cuando empieces vas a ver que Dios te va a poner las palabras suficientes. Estoy seguro que les ha pasado. Amén. Pero empiecen. Así que las mujeres están animadas, están viendo ángeles, están viendo, dice en el versículo 5 de Mateo 28. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, ellos habían removido la piedra, no para que Jesús saliera. Él se levantó entre los muertos y de forma sobrenatural salió. Lo que la removieron para testimonio de las discípulas y los discípulos que iban después. Amén. Así que no piensen que la piedra fue removida para que Jesús saliera. A Jesús no le hacía falta eso. El poder que obró en Jesús fue un poder sobrenatural. Y yo sé que la palabra sobrenatural hoy en día está de moda y se ha usado y se ha mal usado para muchas cosas. Pero Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 nada más. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora quiero compartirle algo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ahí hay un poder sobrenatural. Porque lo natural es que tú y yo no amemos. Lo natural, lo ordinario es que tú y yo seamos más egocéntricos y que hagamos una egolatría de lo nuestro. Y que hagamos un grupito selectivo como que son la gente de los que nos sentimos bien. Pero cuando tú amas al necesitado y amas al que sabes que no puede corresponderte, hermano, ese es el amor de Dios. Y es un amor que sobrepasa lo natural. Así que no le ponga sobrenatural solamente a los que mucha gente le llaman a las cosas que más bien son sensacionalistas. Todo lo que en tu vida y en mi vida Dios está haciendo, hermanos, es divino. Y como es divino, está fuera de las cosas de este mundo. Porque al todo caer y al todo depravarse, estamos todos en una condición de caídos y de apartados de Dios. Pero el Señor hace en nosotros una obra de regeneración. Así que al Jesús resucitar, estas mujeres, ellas son testigos de su resurrección y entonces van y lo comparten. Y Jesús le dice: vayan delante de mí y avísenle a los demás. En Marcos 15:43 vemos un personaje que estoy seguro que no pensábamos que iba a salir, pero hay un señor llamado José de Arimatea. Busquen en su Biblia Marcos 15:43. Marcos 15:43 dice su palabra: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. El Evangelio de Juan entonces nos habla que José de Arimatea, con ayuda de Nicodemo, hicieron este servicio final al Señor. Pero me llama la atención cómo José de Arimatea se dispuso, dice acá osadamente, otras versiones dicen con valentía, depende de la versión que estás leyendo, pero la verdad es que José de Arimatea fue valiente. Y me recuerda mucho a Moisés ante el faraón. Me recuerda a Nehemías ante el rey. Ahora, José de Arimatea frente a Pilato, que llega osadamente. Y él sabe que pueden no darle el cuerpo. Él sabe que pueden negarle este privilegio. Él sabe que pueden inclusive criticarlo, juzgarle o cuestionarle. ¿Para qué tú vas a hacer este favor a este judío que ya está olvidado, que está sentenciado y que sus mismos discípulos lo han rechazado? Hermanos, pero el Señor le dio una oportunidad a José de Arimatea de servir, porque esta peña era su peña, era su sepulcro, era la que él había labrado para su familia, y él la está brindando ahora al Señor para que Jesús sea enterrado con lujo y con detalle, como decían los profetas. Entre los ricos será su sepultura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Con los pobres fue su suerte, mas con los ricos fue su sepultura. Así que ahora Jesús está siendo enterrado en una peña de alguien rico, de prestigio, pero un hombre que hasta ahora había sido un incógnito, no había salido en el escenario, no estuvo en los registros, pero estoy seguro que estuvo en algún momento de los que Jesús hizo el milagro. Aquí vemos algo: los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Así que José de Arimatea está ahora, hermanos, dando un servicio al Señor, y ciertamente un servicio que tú y yo tenemos que imitar.
porque José de Arimatea fue osado y valiente. Nos falta mucho a ti y a mí esa valentía. Reconozcámoslo. Nos falta mucho. Yo le pido más al Señor que me dé de esa osadía. Nos falta muchísimo. Hermano, en los escritos de los reformadores, Lutero tenía algo que una vez leí y me dejó marcado. Lutero, con un hombre que era como con el que se confesaba, venía a ofrecer. Él traía todavía muchas cosas del catolicismo. Y él tenía algo que siempre era una constante en su vida. Le decía: ven que necesito confesarme. ¿Sobre qué? ¿Qué pecado has hecho? Que hoy no he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Cuenta que él le decía: pero Lutero, es lo mismo de siempre. Siempre estás lidiando con esta cosa. No hay nada más grande que hayas hecho. Y él decía: no hay nada más grande de que yo cada día que me levanto no logro amar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero exhortarte en este día, hermanos. Señor, dame la capacidad de amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma y con todo mi cuerpo, para glorificarte con mi cuerpo. Porque tú tienes celo de mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice: y el Espíritu nos anhela celosamente, nos desea celosamente, como el esposo anhela a su esposa, como Cristo ama a su novia, que es la iglesia. Así que lo segundo que quiero compartirles en esta hora, lo primero es eso, que José de Arimatea y Nicodemo sirvieron al Señor, ¿verdad? El pasaje con Nicodemo podemos verlo en el Evangelio de Juan 19, versos 38 y 39. Dice en ese texto: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, recuerden ustedes Nicodemo, Juan 3, ¿verdad? Que salió al encuentro del Señor, oscuro. Aquí vemos de nuevo ahora a Nicodemo en la oscuridad, sirviendo con miedo, pero decidido a servir. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Así que ahora Nicodemo y José de Arimatea están bajando el cuerpo del Señor. Me imagino que bajándolo se le desplomó el brazo del Señor sobre el hombro a José de Arimatea, y el pie, la pierna ahí, todos ellos ensangrentados, todavía con la corona de espinas todavía encima de ellos. ¿Dónde la habrán puesto? No sé, pero se la quitaron, ¿verdad? El cartel aquel, el rey de los judíos, ¿verdad? Aquel cartel con ironía que le habían puesto, más también estaban profetizando, ¿verdad? ¿Dónde lo pusieron? No sé, pero fue un momento realmente difícil para ellos. Pero hermanos, era la preparación de la resurrección. Así que Nicodemos, creemos que había nacido de nuevo. Porque este acto, hermano, es un acto que le dio a Nicodemo la oportunidad de entrar en el listado de hombres y mujeres que sirvieron al Señor en la tierra. Después quiero que veamos ahora, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, vamos a trasladarnos ahora unos años después con el apóstol Pablo, porque creo que es, hermano, crucial que veamos lo que el apóstol Pablo nos quiere decir sobre la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Su palabra dice en el verso 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Dice en el 15,
y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Hermanos, hoy en día hay cientos de predicaciones y de lugares donde la predicación es con respecto a esta vida. Es con respecto a las promesas para esta vida, lo que te va a pasar, lo que vas a adquirir si haces algo, lo que puedes sacar, lo que puedes recoger si siembras. No está mal, hay muchas cosas que son reales, pero el evangelio, hermanos, tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con una siembra en corrupción para recoger entonces en eternidad, en inmortalidad. Y Pablo está diciendo, entre ustedes hay alguien, hay unos herejes entre ustedes que han introducido la idea de que no hay resurrección de muertos. Y Pablo los está corrigiendo y les está diciendo, cuidado, porque si no hay resurrección de muertos significa que tampoco Jesús entonces resucitó. Hermanos, las herejías no vienen con una cara de Lucifer pintado de rojo y con una cara que asusta. Las herejías se introducen de forma agradable y atractiva. Y calan, y penetran, y desvirtúan al creyente. Y Pablo les está diciendo a ellos, escuchen, si los muertos no resucitan, somos los más dignos de lástima. Y quiero que vean ahora mismo 6 cosas que Pablo menciona acá en este texto, que si Jesús no resucitó, entonces nosotros estamos en desgracia y en fracaso. La primera está en el verso 14. Dice, nuestra predicación es vana. Si Jesús no resucitó, nuestra predicación y el tiempo que has estado caminando en el Señor y buscando de la palabra y orando y cantando es vano. Lo segundo, también vana es nuestra fe. Lo tercero, verso 15, somos hallados entonces testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Porque estás testificando, se imaginan en una corte, traen los testigos, ¿verdad? Ahí está el fiscal, está el abogado defensor y está el acusado. Y de repente el abogado defensor se vira para los testigos y dice, ustedes testifiquen. Y dice, no, es que ahí no hay nadie. Es que entonces los testigos de repente son testigos falsos porque no han sido testigos oculares del evento. Y Pablo dice, si Jesús no resucitó, somos testigos falsos. La más triste, cuarta, está en el verso 17, dice, todavía estáis en vuestros pecados. Si Él no resucitó, aún están en vuestros pecados. Y esta es la más triste. Pablo sigue, después dice, los que han dormido en Cristo han perecido. Otra más, verso 18. Significa que si no resucitó, entonces los que han dormido en Cristo perecieron. No hay esperanza. Se quedaron donde están. No van a salir porque no hay nadie que haya abierto la puerta. Por tanto, se quedaron ahí para siempre. Y el sexto, verso 19. Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Yo recuerdo un juego de béisbol que fuimos a hacer en un campo bien lejos. Por allá, un campo bien lejos donde los catchers jugaban sin zapatos, sin máscara, sin todo el equipaje de un catcher. Y recibían cualquier bola, 90, 93 millas, lo que sea. No había miedo. Y ese día teníamos un hermano que pichaba muy duro. Y ese día estábamos perdiendo, estábamos contentos porque sabíamos que en el quinto inning él iba a salir a salvar el juego.
estábamos contentos, él estaba afuera calentando y estábamos animados porque sabíamos que iba a cambiar el curso del juego cuando él saliera. Y estaban todos gritando, ahí nos estaban gritando porque estábamos perdiendo vergonzosamente. Hermanos, cuando este hermano salió a pichar, cuando él vio las gradas aquellas llenas, porque se llenaba, gente con sus machetes, sombreros, los caballos, hasta los caballos hacían a veces ahí público a veces. Hermanos, los nervios lo traicionaron. Y ese hermano ha llenado ese home de bolas. Y eso fue terrible, hermano. Eso fue un chasco, fue vergonzoso, nos sentimos mal. Pero qué bueno, nos animamos para predicar el evangelio después que acabó el juego. Es lo mejor. Perdiéramos o ganáramos, predicamos el evangelio. Hermanos, ¿se imaginan ustedes que Jesús no hubiera resucitado? Una vergüenza. Y seríamos los más dignos de lástima. Estaríamos a la par de todas las religiones y sectas que existen hoy. Que sus héroes, sus mártires, sus apóstoles, sus fundadores han quedado en el sepulcro. Pero resucitó. Y me gusta cómo Pablo hace esta comparación metafórica de Cristo con las primicias. ¿Sabes qué son las primicias? Vamos a su palabra. Levítico 23, capítulo 10, y con esto voy terminando ya. Levítico 23, verso 10, porque quizás hay alguno que cuando lea la palabra primicia, como que no alcanza una dimensión completa de qué quiere decir. Levítico 23, capítulo 10. Dice, voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Está Dios dándole instrucciones a Moisés para Moisés darle instrucciones al pueblo, ¿verdad? Y le dice Dios a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin que sea aceptada a tu favor. Hermanos, la palabra primicia era esta ofrenda de la primera cosecha que Dios le estaba diciendo a Moisés que la trajeran al sacerdote. Ellos sembraban y decía, cuando entren a la tierra, ¿verdad? La primera cosecha que empiecen a brotar, no escojas lo mejor, escoge lo primero. No le decía, separa todo y lo mejor tráelo al sacerdote. Y es una discrepancia porque después vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Suena paradójico, pero después vemos a Pablo que dice, da lo mejor de lo mejor, separa para el Señor. Pero ¿sabes qué es lo cómico acá? Que las primicias del Señor fue también, de paso, a la misma vez, lo mejor. Y fue Jesucristo. Por eso Pablo hace una comparación metafórica. Dice, Cristo siendo las primicias de Dios. Lea usted conmigo ahí en su Biblia, verso 20. Pero ahora Cristo, verso 20 de 1 Corintios 15, para los que me están siguiendo ahí en su Biblia. Verso 20 de 1 Corintios 15. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que murieron es hecho.